Ok, listo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Sebastián León. Yo soy candidato a doctor en ingeniería mecánica y el día de hoy les presentaré este webinar titulado Análisis de falla y fractografía en materiales compuestos. La idea con este webinar es dar un conocimiento preliminar o una introducción a cómo se realiza el análisis de falla para materiales compuestos, especialmente aquellos que son reforzados con fibra y tienen matrices poliméricas. Bien, la agenda de hoy pues van a ser 7 momentos, 7 tiempos. Inicialmente una introducción donde les hablaré qué es un material compuesto, para qué se utiliza la fractografía y el análisis de falla y cómo se compara esta con los materiales metálicos. En segundo lugar, la metodología y herramientas para el análisis de falla. Mostraré entonces cuál es el paso a paso para realizar este proceso y además cuáles son esos implementos necesarios. Enseguida, las fallas dominadas por las fibras, cuáles son esas morfologías que presentan las fibras cuando eh, presentan fractura o presentan daño, después las fallas dominadas por la delaminación, luego en fallas dominadas por la delaminación se hablará también de las fallas o mejor de la morfología de la matriz. Enseguida entonces la influencia de la arquitectura de la fibra en la falla. Esto es cómo viene presentada el material compuesto o la fibra en ese sistema de material compuesto. Luego, el rol de los defectos. Esto hace alusión al procesamiento, a la manufactura de los materiales compuestos. Y por último, un caso de estudio que es el de el estabilizador vertical o la cola del ala de una aeronave Airbus. Ok, quiero tomarme un minuto para aceptar a los que están ingresando. Bueno, las fuentes de información consultadas fueron varios libros y documentos. Aquí presento algunos. Es inicialmente el análisis de falla y fractografía de materiales compuestos poliméricos por Emil Greenhalgh. Él es el que está aquí a la derecha. Otro es la enciclopedia de materiales compuestos. Tiene unas páginas relativas a análisis de falla y fractografía bastante interesantes. Y por último, el libro ASM Handbook, que relata sobre fractografía, aunque este handbook está más orientado hacia los metales. Bueno, también pues un poco de mi experiencia. La maestría la hice en daño progresivo de materiales compuestos, pero utilizando métodos numéricos. Entonces analizaba por elementos finitos cómo era el daño en tuberías que eran fabricadas por enrollamiento filamentario de una fibra de vidrio en una matriz epóxica y que se utilizan para el transporte de hidrocarburos. Entonces, este es una experiencia que tuve en la UNISA, Universidad de Salerno, Italia, donde realicé el estudio de la caracterización de la microestructura de un panel compuesto producido a partir de LCM, que es Liquid Composite Molding. En este video ven un poco el laboratorio y un proceso de pultrusión donde se parte de unas fibras de vidrio y después se extruye antes con una fase de impregnación de resina y se extruyen los perfiles para, para generar, pues esta es una versión más pequeña, ¿no? Y este fue un poco el trabajo que hice de pasantía. Se tenía entonces un panel laminado utilizando LCM con una etapa de calentamiento por microondas. Entonces lo que se quería investigar era cómo
un calentamiento de forma volumétrica mejoraba o afectaba la microestructura y con ello pues las propiedades mecánicas de un material compuesto. Se realizaron entonces varios cortes en diferentes secciones, luego un encapsulamiento metalográfico, un pulido y se obtuvo las micrografías. Entonces esto es un poco de mi experiencia con la fractografía, ¿sí? De materiales compuestos. No es muy grande, sin embargo, pues cualquier duda que tengan trataré de responderla con los conocimientos que tenga. Bueno, entonces, ¿qué es un material compuesto? Normalmente es la unión de dos materiales en fases diferentes que presenta propiedades mejores a la de los constituyentes individuales. Existen muchos tipos de materiales compuestos. Hay materiales compuestos de matriz cerámica, de matriz metálica, de matriz polimérica y también con diferentes tipos de refuerzos. En esta presentación me enfocaré hacia los materiales compuestos de matriz polimérica reforzados con fibras continuas. Existen también otros tipos de refuerzos como son partículas, hojuelas, fibras cortas. Sin embargo, pues estos son los más utilizados en la industria y en diferentes aplicaciones. Bueno, entonces este es un esquema muy simple donde se encuentra la matriz en azul y en rojo la fibra. Además, algo muy importante, la interfaz entre la fibra matriz, que dependerá pues de la naturaleza de cada uno de los constituyentes, de cómo es la fibra, de cómo es la matriz, y además influye bastante en las propiedades mecánicas del compuesto como tal. En este estudio pues habrán tres fibras de vidrio, de carbono y aramida y dos matrices que son las matrices termoplásticas y termoestables. La diferencia entonces entre una matriz termoplástica y una termoestable es que estas últimas se producen a partir de un proceso de polimerización. Entonces parten de agregar un catalizador o un agente iniciador de la reacción para, después del curado, obtener la forma final de la matriz. A diferencia de las termoplásticas, estas no se pueden fundir, por lo que su procesamiento o reciclaje es un poco más complicado. Bueno, ahora pasando a la fractografía pues es el estudio de las superficies de fractura. Bastante sencillo, ¿no? Viene de fracto y grafía prácticamente, que el nombre nos está indicando qué es su definición. Bueno, ¿para qué sirve o qué provee la fractografía? Entonces, muestra posibles causas de falla y la secuencia de eventos que resultan. Además, es posible determinar la calidad del material y la de manufactura, el proceso de manufactura, qué microestructura o qué porcentaje de defecto presenta. Este fue inicialmente el trabajo que realicé en la pasantía. Otra de las aplicaciones de la fractografía es la micromecánica del crecimiento de daño y falla. Es decir, a partir de cierto estado de carga, yo podría eh, hacer una pausa, hacer un análisis fractográfico y observar cómo a partir de ese nivel de carga se va creciendo el porcentaje de vacío, se va creciendo ese agrietamiento de la matriz, ¿sí? Y por lo tanto, estos resultados pueden servir como puente entre experimentos y resultados predictivos. Por ejemplo, un análisis por el método de elementos finitos o un análisis utilizando pues otra técnica numérica. Sirve además como análisis de falla para probetas o estructuras. Aquí vemos en la imagen de la derecha nuevamente la estructura de ese estabilizador vertical o la cola del avión del vuelo American Airlines 587, y además pues presenta una herramienta bastante útil para lo que es fallas en servicio y análisis por post-mortem. Eso hace parte pues de la ingeniería forense.
Bueno, la fractografía de materiales compuestos, ¿cómo se compara con la fractografía de materiales isótropos? Que son aquellos que poseen las mismas propiedades en todas las direcciones. Como ejemplo están los metales. Bien. Entonces, en los metales lo que se suele tener es un atlas de cada una de las fallas con cada uno de la naturaleza del metal. Si es un metal frágil, si es un metal dúctil, bien, tiene diferentes comportamientos. Además, el tipo de carga, si es un metal, por ejemplo, dúctil, en carga de tracción, podemos ir a este atlas y observar cuáles son las características microestructurales o metalográficas de esta falla. Si es una carga, por ejemplo, de fatiga, atracción en un material dúctil, pues quizás se observen líneas de chevron o la playa seguido después de una zona de rápido crecimiento de grieta y de fractura. Bueno, con materiales compuestos el asunto es un poco más complejo porque se requiere de mayor tiempo de preparación y análisis. Generalmente las fallas en materiales compuestos son de muy diversa dimensión. Por ejemplo, se puede tener una falla, un defecto en una fibra, bien, se puede tener también delaminación, que son escalas totalmente diferentes. Una fibra tiene un tamaño de alrededor de 5 micrómetros en diámetro, mientras que la delaminación puede estar en el orden de los milímetros. ¿Sí? Luego, dependiendo del defecto que se debe observar, pues hay que preparar con mejor cuidado ese, esa muestra para el análisis. Bueno, aparte, pues existen diferentes mecanismos de daño, dependiendo, por ejemplo, si es rotura de fibras, si es un colapso de la matriz, si es agrietamiento de la matriz, si es delaminación, pues van a tener diferentes formas de observar. Ello implica pues que las muestras deben ser más grandes y usualmente requieren microscopía de escaneo electrónico, ya que las fibras tienen un tamaño bastante pequeño. Bueno, y la fractografía de materiales compuestos no es tan madura como la de metales. Entonces es una constante investigación, ya que pues se desarrollan nuevos procesos, nuevos materiales y todo esto conlleva que es un campo de bastante evolución actualmente. Bien,